13 rue du Bourbier, s'il vous plaît. Y justo 3 minutos más tarde, me subo a ese coche con la mochila. La mujer que lo conduce me recuerda a Brigitte Fontaine y quiere saber con su misma voz la dirección a la que nos dirigimos. Luego dice que llegaremos justo dentro de 18 minutos, que compruebe mi reloj y que si son más me regala la carrera por ser un peregrino. Mientras giramos por el oeste hacia Place du Bourbier y después hacia la derecha por Perspective de la Côte des Basques. Y en la rotonda tomamos la segunda salida en dirección a Avenue de Londres y giramos a la derecha hacia Rue Jean Jaurès. Y en la rotonda tomamos la segunda salida en dirección Avenue de la Gare y giramos a la derecha hacia Rue Guy Petit. Y ahí me pregunta que si me apetece escuchar algo de música y yo le digo que eso estaría bien. Y a continuación ella que si tengo alguna preferencia. Y en la rotonda la primera salida en dirección a Port de Biarritz. Y yo le digo que Brigitte Fontaine me gusta y continuamos por Bois de Maisonneuve y ella no vuelve a decir ninguna otra palabra y escuchamos Crazy Horse. Y nos dirigimos por Breteuil-Savant y en la rotonda tomamos la segunda salida en dirección al Boulevard du Var y en la rotonda la primera salida en dirección a Avenue Maréchal de Lattre de États-Unis. Y entonces escuchamos otra vez Crazy Horse y otra vez Crazy Horse mientras giramos ligeramente hacia la derecha hacia Avenue de Biarritz y ligeramente hacia Avenue d'Espagne. Y en la rotonda tomamos la segunda salida en dirección a Avenue de Pampelune y giramos hacia la Rue d'Espagne y continuamos por Place Pasteur y ahí le pago. Pero la catedral ella dice que no abre sus puertas hasta las 10. Y soy católico. Uno que hace algunas semanas le escuché decir a una alumna suya algo que quisiera no haber oído porque le dolió. ¿Cómo saber que una persona es católica? Porque odia, pero dice que no odia. Ando por la Rue d'Espagne y giro en la Rue de la Poissonnerie. Y hasta que me detengo frente al escaparate de una librería en la que respira la ingenua caligrafía con la que su dueño ilustra la sinopsis de la última novela negra que se pone a la venta en Francia. Consumidor insomne de palabras, lo voy leyendo todo, aunque solo hasta que reconozco la firma del Don, el autor de los éxitos del suspense, fractal y marketing viral. Pero esa doble línea que compara la matriz de las mujeres con las estrellas y las estrellas muertas me estremece. Doy 2 pasos atrás y me concentro en cada año de vida que he vivido a través de las obras que ya no se reseñan. Gaga, Velo, Sansel, en el 2008, y Tarde, Ruffin, Darrieussecq, Maquin, Malou, 1988, y con Samarcand, Jacques Brissot, L'Ecclesio, 1985 y 1984, el año
de l'archéologie du Cerro de Nado. Y yo que en 1983, el instante de Jacques Lacarrière, tengo tan solo 19 años, pero que, sin embargo, ya he dejado pasar de largo la primera ocasión de haber sido terriblemente feliz. A Nathalie Sarraute no la he leído, pero ahí dice que en el año anterior publicó esa pequeña pieza de teatro y donde el lenguaje se convierte en la opresión de un torniquete y más que lo que se dice, lo que importa es lo que no se dice. Son las 9:30 y la puerta de la Rue Embrun se abre al público. Calculo hacerme con otra guía que se extienda algo más que la que me agencié hace un par de días en Biarritz. Gerard, que así se llama el librero, insiste en que con una sola guía para realizar el camino a Compostela es más que suficiente, que no me cargue con exceso de equipaje, así que le agradezco el consejo y le tiendo solo unos francos por ese título de Sarraute. Pour un oui ou pour un non. Pero en el interior de Sainte-Marie, todo lo que hago es seguir el hábito pálido de esa religiosa que se apoya en un báculo y camina unos pasos por delante de mí, también con una mochila pendiendo de la espalda. Y cuando, siguiendo todavía sus pasos, cruzo el puente sobre la Dour, lo que veo sobre el cuerpo de cada una de sus farolas es el anuncio del león blanco y los blancos tigres de ojos azules del circo, de un circo, los mismos que me recibían en Biarritz, igualmente a la salida de la gare, como ahora que me dirijo hacia ella, preguntándome si esta mujer que viste de hábito habrá oído hablar de esa teoría en la que cierto tipo de sistemas muy dinámicos, los sistemas más inestables, se comportan muy sensiblemente con respecto a las variaciones de las condiciones iniciales. Pocos metros de distancia eran los que nos separaban en la Place Pereire, pero al penetrar en el interior de la estación, un edificio monumental que recuerda al de la Place Louis Armand en el distrito 12 de París parecía haberse desvanecido en el aire, hecho, lo confieso, que me desoriento. Siendo físicas, dicen los científicos, las ondas electromagnéticas pueden prescindir de un medio por el cual propagarse, siendo en realidad dos campos que se generan mutuamente y por tanto que no precisan acciones a distancia. La sustantividad es lo estante y la inteligencia intelige lo estante. No termino de pensar la vida en la moneda de la comunidad y la pienso como me acostumbré a atesorarla, muy metódico y hasta puede decirse que interesado en el puño de la infancia. Pero este anacronismo nadie lo sospecha siquiera, y casi 10 euros al cambio son cerca de 65 francos, y cuando la personalidad del viajero está a punto de perturbarse. El ter que debo de tomar para alcanzar el pueblecito de Saint-Jean-Pied-de-Port, al pie de los Pirineos y a escasos kilómetros de la frontera con España, parte del andén número 6 al otro lado de las vías, y que será donde vea o me imagine por última vez su hábito, puesto que no voy a tener esa suerte. Y si la hermana Lirio se dirige al camino, busca comenzarlo desde otra localidad, tal vez en el puente de Santiago sobre el Bidasoa. Otro de sus indicios míticos, si hay que hacer algún caso de lo que se lee en las guías, pero esta otra mujer, la que pierde su mirada en la distancia y ocupa este mismo banco ajena a mí, podría ser una buena sustituta. I'm sorry to bother you, but... Excuse me, but I don't speak English. Me detiene seria. Parlez-vous français? Non, je ne parle pas français, mais j'aime la langue française. Carmen era española, y yo me río con esa alegría que adora la directora de la escuela. Bon, yo soy profesor de español. ¿Y que cómo me llamo? Ah, Hervé. Pero su mirada permanece inquisitiva sobre mí,
como si esperara algún tipo de presentación más formal, y le digo el primer apellido que se me ocurre, el apellido de la editorial de la obrita de Sarraute, Gallimard. Hervé Gallimard, y también que vivo y trabajo en Le Havre, lo cual hasta hace algunos días era cierto, y a traducir me ha puesto al artista bobo, Bertrand Belin, lo cual me ha parecido una coincidencia asombrosa por el título precisamente de la canción que ahora estamos escuchando, Pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non. Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Oh, oh, oh. Pour un oui, pour un non, pour un oui. Pero lo hago encantado porque ella sonríe bonito. Y enseguida nos hemos subido al tren, porque hemos comprobado que otros que llegaban ni siquiera se detenían en el andén y ya se sentaban dentro. Y aunque era casi media hora la que aún faltaba para que nos pusiéramos en marcha, pero la magia es así. De repente sentirse muy cómodo con alguien que hasta ese mismo instante no se conoce de nada, cuando la casualidad te empuja objetivamente a ello. La magia, o el amor, o el dios de las palabras. Pero con Carmen no resultó como con Albany, que era tan inexperta entonces que hasta el más mínimo artificio, como ese de Leibniz y el destino y la cadena áurea, era asaz para deslumbrarla. Pero con Carmen no, porque Carmen recordaba las lecciones de su paisano, el pensador Ortega, cuando aquel día les pidió que tomaran de entre sus convicciones una de las que más firmes parecían, que 2 y 2 son 4, y que era algo eso que les constaba a todos, aunque suponiendo que si se detenían a analizar esa constancia, se iban a encontrar con algo sorprendente, es decir, con el hecho probable de que ninguno de ellos se hubiera hecho nunca cuestión de si 2 y 2 son 4. Así que entonces, ¿qué quería decir ese que les constaba que tenían esa convicción? Y lo que quería decir era que la habían recibido de su contorno social, que habían oído eso, pero que lo que a ellos en la práctica les constaba era solo que a otros les consta eso, por ejemplo, a los matemáticos. O expresado con el otro término, tienen ustedes la convicción de que otros tienen esa convicción, pero eso quiere decir que de esta convicción no están ustedes convencidos. Usan de ella, pero no es suya. Hacen ustedes como si les constase, por lo que, en definitiva, esa es una constancia sin efectividad. Una constancia ficticia que está en uno porque está en otros, porque nos la encontramos en el contorno social. Y como había sido yo el que esta tentativa con la filosofía la había comenzado, no me quedaba otro remedio que dejarla concluir, y sin pestañear siquiera ese razonamiento vital. Y la cosa seguía más o menos así. La orientación ficticia no presupone desorientación previa, y el individuo o la persona a la que ella se refería
solo podía ubicarse en una de dos situaciones. Una auténtica, que implica la desorientación y por lo mismo nos obliga a orientarnos, y otra ficticia, falsa, en que nos damos por orientados. Y si el individuo o la persona conduce sus actos, esto es, va viviendo en vista de su orientación, del repertorio de sus convicciones, en el caso de la orientación ficticia, todos sus actos, por tanto, su vida toda, será ficticia. Y ahí es cuando me tengo que quitar el sombrero, porque esto no le sucede a uno todos los días. El que se descubra desesperado por oír ese diagnóstico de lo que lo abate, y alguien al que se acaba de disuadir de su mutismo empiece a decírselo así, en modo tan a las claras, como si lo estuviera leyendo en su propio interior, que ese presentimiento, el darse cuenta uno de que ha adoptado desde siempre esa orientación ficticia, solo por no hacerse cuestión de las cosas, supone ahora el experimentarse abrumadoramente perdido, perdido por un instante infinito y a punto de concluir con palabras letales, lo cual equivale, si fuese cierto, este análisis, que ahora solo se insinúa, que huyen ustedes de su auténtico sí mismo y lo sustituyen por una personalidad convencional. Conjugo el verbo amar, te lo prometo, 3 menos 2. Yo no sé ya si son 1. Albany, cráter de Marte, apenas se tenía de pie. ¿Y a tú? ¿A qué te dedicas? ¿Eres profesora en alguna facultad de letras? Ah, escritora, qué interesante eso. ¿Y has estado antes en el camino? Carmen había comenzado su andadura dando un salto a medio trayecto, en parte por un individuo que la merodeaba y en parte por otro peregrino al que había conocido en las etapas navarras, para terminar por regresar luego, después de bañarse en el océano, al mismo lugar donde diera el salto, finalizando justo esa andadura en el centro mismo del camino, como si regresara al centro de sí misma. Pero Carmen no era quien iba a sacarme de dudas acerca de lo que yo perseguía saber. Si lo que se lee es cierto, y si las etapas de la meseta castellana son tan cruciales para el alma como algunos cuentan, o si el espíritu al atravesar Galicia se siente renovado, aunque si Carmen no iba a sacarme de dudas, solo afirmó que era porque todo depende de nosotros y de quiénes somos nosotros realmente y de lo que vamos en busca. Pero entonces no se viene el camino, le pregunto, aceptarnos los unos a los otros. Ah, que yo no soy mujer y nunca podría adoptar el punto de vista de una mujer. ¿Y cómo son esas mujeres? ¿Y cómo se supone que somos la mayoría de los hombres? ¿Genéricos? ¿Qué quieres decir con eso? Yo soy de los que piensa que las personas que quieren abortar lo que no quieren es tener un vínculo. El hijo produce una unión y Albany sabía cómo pensaba yo, pero hay quien opina que intrínsecamente es mentira que uno quiera encontrar al otro porque el otro es un ser humano distinto a uno. Y todo hoy en día tiene que ser similar, lo igual o lo semejante. Y lo que Carmen dice es que las mujeres como ella acaban por ser selectivas y que a medida que el tiempo transcurre, la conformidad con las cosas es menos, pero también que la escogencia, como dirá Sartre, depende del niño que se fue y que morir no basta, que hay que morir a tiempo. Ella, yo, dice, cuando lo emprendí mucho antes, buscaba la muerte psicológica. Cuando lo emprendí mucho antes, buscaba la muerte psicológica. Y tú me preguntó, ¿es eso lo que buscas? Pero la respuesta habría de demorarse. Buscar, no sé si busco algo, digo. Ahora solo me estoy dejando llevar. Y es ahí cuando ella sostiene que eso tal vez me suceda porque me encuentro en una aporía. ¿Una aporía? ¿Pero qué son las aporías? Carmen
había andado desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta la Costa de la Muerte, solo que según sus cuentas había tardado en poder dar por terminada esa etapa de su vida casi 5 años. 5 años menos un mes, y tampoco se sentía demasiado segura de que ese fuera su final, porque entonces ¿qué hacía ahí sentada en ese vagón a mi lado? Para ella el camino había comenzado en la parte española, en Roncesvalles, porque en ese momento de su existencia confesaba no haberse sentido con las fuerzas necesarias para atravesar el Col de l'Épaudier. Así que se echó a caminar y comenzó a correr demasiado, pero demasiado, que era el miedo que dijo que había experimentado de ir a poder perderse. Así que corriendo, pero porque otros corrían, y luego corriendo a los pocos kilómetros para perder de vista a este y a aquellos con los que se veía obligada a hablar de lo que todavía no sabía. Porque ¿cómo iba a poder defender la espiritualidad a tan solo 6 kilómetros del principio? Y luego descubrir que quería, y no quería establecer relaciones. Relaciones porque ayudaban a seguir adelante, pero no relaciones porque impedían detenerse en los momentos más felices y dormir con otros, con cientos de otros, noche tras noche, y reconocer que el ser humano es cruel a partes iguales y que es solidario y amistoso, y echar de menos la vera de larga antes siquiera de dejarla, y por eso comprender desde el primer instante del primer día que se necesitaría regresar porque algo que se esperaba de las cosas y que allí lo estaba esperando a uno no se había sabido reconocer. Y Navarra qué verde era, y los otros que no entendían que Carmen pudiera exclamar cada 2 minutos qué bonito, cuando Navarra no podía ser tan distinta de Asturias. El tren, emocionándonos, por fin se puso en marcha y tardaríamos algo más de 1 hora en alcanzar la capital de la Baja Navarra, que en euskera se llama Don Ivane Garachi. ¿Has oído hablar?, le pregunté, de esa guía medieval que escribió un monje de Poitou. El nombre del monje era Aymeric Picot, que recordé cuando ella luego lo pronunció haberle escuchado al librero de la Guía en Pant, que fue quien me había hablado de él, pero Carmen me explica que eso es lo que se creyó durante mucho tiempo, porque en el Codex Calistinus se le menciona, pero que hoy la redacción del Iter Peregrinis ad Compostelam, que forma parte del Liber Sancti Jacobi, una compilación de escritos de la primera mitad del siglo XII y que obedece, consideran, a una idea que tuvo Diego Gelmírez y que fue redactada en diversas épocas de forma independiente, se debe a un monje de Vézelay que también redactó la Crónica de Vézelay. Y el Codex Calistinus, el manuscrito más importante gestado de esta compilación, el máximo representante y el que se guarda en el archivo de la Catedral de Compostela, aunque también existen otras versiones completas, como la que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en la Nacional y en la Biblioteca Universitaria de Salamanca y también en la British Library de Londres. Si bien la estructura no es la misma en todas, y otras versiones parciales como el manuscrito de Ripoll, pero el Codex y sus 4 diferentes escritores había caído en el olvido en el siglo XVII, hasta que en la segunda mitad del XIX es descubierto por el canónigo archivero, pero conocido por todos gracias a la intervención de 2 arqueólogos e historiadores. Fidel Fita, que era un burgués catalán que había cursado estudios de gramática y se había iniciado con los jesuitas, y Aureliano Fernández Guerra, cuyo padre era catedrático en la Universidad de Córdoba de Lógica y Metafísica, Retórica y Bellas Artes, que lo describirán en un libro titulado Recuerdos de un viaje a Santiago, concentrándose, a partir del capítulo 10, en un estudio pormenorizado de la obra. Y tú tienes una memoria prodigiosa, me parece a mí. No, me repite. Solo es que me lo has preguntado y lo estoy consultando en este mismo minuto, me explica. Pero consultando contigo misma, insisto. No exactamente como te lo parece.
¿Y qué más sabes del Códex? Sé que contiene 225 folios de pergamino, pero que no es el libro cerrado que nos muestra la figura del apóstol en Santiago, porque ese libro cerrado es el jeroglífico de la materia de la obra, el que los sabios han llamado liber, porque su textura cristalina y laminosa, como explica la gnosis, está formada por hojas superpuestas como las páginas de un libro. La materia de la obra transmutada es susceptible de manifestarse el espíritu que la contiene. Impresionante, continúa. ¿Y por qué no continúas tú? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si yo así lo quisiera, tú podrías hacerlo. Bromeas, ¿verdad? Por supuesto, verás, la estructura de la obra es la siguiente. Hay lo primero una carta del Papa Calixto II, a quien se le atribuye, y hay luego un libro primero, que es una antología litúrgica y que ocupa casi la mitad del volumen total del libro, con 17 sermones para las fiestas de Santiago, 2 relotes de martirio, 20 oficios, 2 misas, y otra misa más e instrucciones para las de todo julio, y aún otra misa, pero debes imaginarte las notas de sus composiciones musicales y también las delicadas miniaturas, porque entonces los libros tenían un gran valor. Podría jurar que en todo el trayecto Carmen no apartó sus ojos de mí, porque no recuerdo ni una sola imagen del paisaje, y ni siquiera si nos detuvimos en alguna ocasión, que es bastante probable que fuera así, pero cuando nos bajamos del tren en la estación de Saint-Jean-Pied-de-Port, tenía la extraña sensación de saberlo todo acerca de todo, y no solo todo acerca del Codex Calistinus. Echamos a andar tras el grupo de los peregrinos y algunos pasos después dejábamos el primer crucero de piedra atrás y los Pirineos nos saludaban. Pasamos por delante de la Poste, alcanzamos las murallas de la ciudad y enseguida nos asomamos a la Rue de la Citadelle, que todos empinaron y que fue donde ella me dijo que allí nos separábamos, porque el refugio al que ella se dirigía estaba en el otro sentido. Espera, voy contigo, le digo. Pero cuando alcanzamos la iglesia de Notre-Dame, tengo que pedirle que me conceda un minuto, porque quiero agradecerle a Dios que nos haya reunido. La iglesia es exquisita, con bóvedas y vidrieras apuntadas, y en esa penumbra silenciosa dejo volar mi renovada gratitud hacia el Creador. ¿Será cierto que en este camino se encuentra Dios con todos nosotros? Le pregunto cuando la tengo otra vez a mi lado en la calle. Pero ella ya no me mira y sus ojos se ocultan de mí con desconfianza. A cambio nos detenemos delante de la puerta de Notre-Dame, que es la puerta mejor conservada de las que dan acceso a Saint-Jean-Pied-de-Port y que aún lleva las huellas de sus pesados batientes de clavos, que es por la que se accede al barrio de España, la ciudad nueva medieval, que en los siglos XVII y XVIII pronto se desarrolló fuera de las murallas. Paso abovedado, con bancos a los lados donde los antiguos peregrinos descansaban en espera paciente a que el hospital abriera sus puertas. Una vez atravesado el puente Hiraberri, puente que recuerda a un puente romano pero que no lo es porque este es sobre la Nive, fue construido en piedra, pero en la mitad primera del siglo XVIII. La Rue d'Espagne era entonces un opulento barrio de comerciantes y artesanos en el que los tenderetes de los zapateros, los tejedores, los joyeros y los maestros chocolateros atraían a los transeúntes de todo el país de Sise, época en la que la ciudadela abrigaba una guarnición de más de 500 hombres. Y este primer refugio nuestro, Le Chemin vers l'Étoile, justo se sitúa al lado de uno de esos artesanos,
l'Atelier du Chocolat, en el número 21, en un edificio del último cuarto del siglo XVI. Y mira, me dijo ella, aquí está eso por lo que me preguntabas. El largo pasillo estaba muy débilmente iluminado. Pero una costa coronada en un montículo sobre el que se dibujaba un misterioso faro entre un promontorio de tierra verde y magnético, en la que finalizaba un camino y un difuminado azul pastel simulando un cielo vertical y una honda balsa de agua. Le servía a Carmen para indicarme que no solo era necesario que llegara hasta ahí, al fin del mundo conocido por el mundo clásico, sino que me desplazara también algunos kilómetros hacia el norte, por la costa, otra jornada para dirigirme a un lugar que se llamaba Muxía y que debía ser mi auténtica meta, aunque mi guía ni tan siquiera me hablara de ello, y ahí un punto desconocido en el que me estaría esperando un arcano secreto, la experiencia más mágica con la que alguna vez se puede soñar. Y hasta aquí te habrá traído la Rúa das Hortas, que Carmen recorre con el dedo por la pared por la que te habrás alejado del parador de los 6, que te espera en la Praça do Obradoiro. Pero antes has de saber que en la época en la que la guía del CODE se redactó, la entrada a la Catedral de Compostela la realizaban los peregrinos por la Praça do Paraíso, la puerta septentrional francígena o norte del transepto, que hoy es neoclásica y no románica, como en aquel entonces, porque entre los siglos XVII y XVIII la catedral experimentará esa gran transformación a la que se la va a someter hasta convertirla en ejemplo del culto a la soberbia y a la ostentación mayor. Y lo que podrás admirar en la portada sur o de platería son, en parte, algunos de los elementos que antes decoraban la portada norte, como pueden ser la creación de Adán, o la mujer del león, o la más fascinante que sostiene entre sus piernas abiertas una calavera, y en la que muchos, hasta hoy, han querido reconocer a la Magdalena como la figura de la pecadora condenada a besar el cuerpo putrefacto de su amante, pero que son explícitamente motivos alquímicos, simbolizando las fases. Estamos ahora muy cerca uno del otro, nuestros brazos permanecen en contacto y yo experimento el mismo calor que ella experimenta. ¿Qué te sucede?, me pregunta. He visto una estrella fugaz en mi mente. ¿Y has podido pedir un deseo? Sí, he deseado que este pasillo sea interminable, pero le digo que no. Le digo que eso ha sido algo tan insospechado como si fuera cualquier estrella fugaz que atravesara nuestro espacio aéreo. Y ella ha sonreído, ha alejado el dedo del círculo con el número 761 que se correspondía con Santiago y lo ha conducido hasta Arzúa. La casa era algo tenebrosa, de calidez un útero desnudo. Penetramos en el hueco principal y la escalera da 2 vueltas cuadradas en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj. Aquí 3 mesas de madera y algunas sillas pocas y un sofá sobre el que sobresale de la pared un mapa de Europa, de la Europa de los caminos de Santiago, en el que Carmen aprovecha para señalarme Ostabat, del que nos separan apenas 20 kilómetros y punto en el que confluyen las 3 vías principales. La vía turonensis o de Tours, por el célebre Saint-Martin de Tours, que recoge el flujo del norte y noreste de Europa y cuyo origen se localiza en la Torre de Santiago en París. La vía Lemovicensis, que pasa por Limoges y comienza en Vézelay, y la Podiensis o también Gévenensis, que parte de Le Puy Ambele, y por la que ingresan los peregrinos provenientes de Alemania y Suiza, y por la que transitó el primero de los peregrinos conocidos europeos, el obispo Gotescalco, entre los años 950 y 951,
hecho que conoceremos gracias a que hizo un alto en Albeda de Iregua, en los confines de Logroño, en el cenobio de San Martín, para encargar una copia de un libro sobre la perpetua virginidad de María Santísima, y que el monje gomesano se cree que su escritor cumplió, y un año más tarde entre 250.000 y medio millón de peregrinos por año le emulaban. Así era el cariz de multitudinario por aquel entonces de la peregrinación al sepulcro del santo. Y eso, y desde Toulouse a Eunate, parecía ser todo lo que ella podía compartirme, preguntándome luego si no quería mejor yo buscarme algún otro refugio de entre los muchos que existen en Saint-Jean-Pied-de-Port para pernoctar, puesto que mis reacciones no estaban siendo de agrado, pero en ese instante en que le habría expresado con gusto que nos fuéramos de allí los dos, se presentó Eric Biot. Como es un hombre tan amable, o porque yo mismo habría sentido vergüenza si él hubiera podido entenderlo, me callé. El precio de la habitación era razonable, 15 euros por dormir y por el desayuno, pero esto se desease desayunar en el refugio mismo, ¿no? Es decir, o sí. Solo que luego no habrá ninguna habitación escaleras arriba donde, tras el rellano en la estancia con espejo pero tan oscura, se puede elegir el catre que se quiera, vaciando todo el contenido de la mochila para extender el saco, que es el gesto de la propiedad de un hueco en el camino. Biot nos reclamó las credenciales para sellarlas, que son los pasaportes materiales de la peregrinación. Solo que yo eso todavía tenía que conseguirlo, aunque mi compañera que conocía el protocolo me sugirió, mientras le tendía la suya, una con aspecto de haber sido muy usada, que le explicara que lo remediaríamos a primera hora de la tarde. Y me pidió que por favor le preguntase si se había recibido en los últimos días o semanas algún correo para ella, y aunque Biot daba la impresión de no recordarla. Asperge de Navarra en vinagreta, con aceite de oliva de La Rioja y agno chilindrón, confitado en una menestra con pimientos y maíz ecológico. Es lo que vamos a comer los dos, escoltados por las murallas de la ciudad. En el jardín del patio del restaurante Irache Ostatua, en el número 11 de la Rue de la Citadelle, y eso regado con un irulegui, un arigorridomen de la cosecha del 2010, carnoso, tánico y agradable, con una buena nota mineral, de 203 francos, al que yo invito, y que es un vino de la zona de Saint-Jean-Pied-de-Port y de las 15 aldeas próximas, elaborado con cepas de Franc y Sauvignon, en viñas plantadas en pequeñas parcelas de las laderas bajas y expuestas de las empinadas y abruptas montañas. La comida del menú vasco aquí tiene un precio fijo, 25 euros, 164 francos, pero había que decidirse pronto porque la peregrina dijo que si nos entreteníamos en dar la vuelta a todo el pueblo para reconocer los otros menús que se ofrecían y luego queríamos regresar aquí, ya sería tarde. Porque en su experiencia anterior así lo había sido, pero yo todavía no me explico por qué ella reaccionó de esa manera a la pregunta de Biot. Porque ¿cómo pretende que entienda lo que pueda haber de malo en reunirse con los otros peregrinos para cenar todos juntos? Biot nos había mostrado el resto de la casa. Un retrete y una ducha, cocina a la cena y comedor de bohemio, donde algún cuadro sin vocación de obra de arte se estaba pintando y una guitarra se apoyaba costumbrista en la pared. ¿Y entonces os apuntáis a cenar con el resto? ¿Qué resto?, pregunté, pero ella dijo, yo no. ¿Tú no? No, yo no. ¿Y eso por qué? Y yo sí, claro que sí, para eso estoy aquí. ¡Oh, mon Dieu!, exclamé por dentro, porque ella me heló la sangre con su mirada. Y fue ahí cuando lo descubrí. ¿Qué significaba la asombrosa coincidencia de la estación? Ils vont se voler dans les plumes. Pour un oui, pour un non. Pourquoi se battent-ils?
au bord d'un chemin. La letra de la canción habla del momento en que las sombras se alargan y la peregrina no aparta los ojos del plato. Los espárragos están muy sabrosos, pero tampoco como para no quitarles ojo. ¿Me dejas que te hable de Vera?, le pregunto. Y ahí he conseguido que ella me mire otra vez con intensidad. A Vera se le ocurrió la noche de su cumpleaños, cuando yo insistí en que nos tomáramos otra botella de champán, mientras bailábamos en el salón pegajoso por el calor de la noche. Blues in Thirds, y recordábamos cumpleaños que eran algo más que esta ceremonia cadenciosa y recurrente, un juego, probar al menos si merecía la pena. Así que nos sentamos en el sofá, bastante indiferentes ante las ofertas que nos habían ido llegando de las agencias que nos ofrecían un viaje, otro viaje más para ese verano, del que todo prometía que nos volveríamos a casa con la misma ironía con la que habíamos ido regresando de otros viajes, otros años, otros cumpleaños. A causa de esa simbiosis mental en la que uno sabe tanto del otro que acaba por terminar todas sus frases. Pero necesitó planearlo y acabamos haciendo el amor como en todos sus cumpleaños, pero consumidos por la fiebre de lo distinto, alegres ante la expectativa de ir a comportarnos como dos desconocidos, y llegar como desconocidos al hotel y dejar que el azar nos presentara, en el comedor, en la playa, tratarse cortésmente, distraerse con gente cada uno por su lado, favorecer el azar de los encuentros y de vez en cuando a escondidas vernos a solas. Ese cumpleaños último había terminado por ser verdaderamente especial y nos demoramos en un lento desnudarnos, planificando hasta los detalles más inverosímiles, comiéndonos a murmullos cómplices entre gemidos de deshonestidad. Y por la mañana lo decidimos en serio y estipulamos hasta cada fase de nuestra aventura. El avión de regreso, como ya no importaba lo que pensaran los otros, lo tomaríamos juntos, pero nos prometimos que nunca habría censuras ni reproches y que dejaríamos que el libre albedrío nos arrastrara allá por donde soplaran los vientos. Los aviones para Nairobi salían los jueves y los sábados, pero antes, y por si las moscas, comimos salmón y recitamos brindis y nos intercambiamos talismanes. Y ella me dijo que fue estupendo llegar a Mombasa y tras una hora de taxi ser llevada al Tradewinds y verse sobre un bungalow en la playa donde los monos equilibristas giraban en torno a los cocoteros y caras negras de blancas hileras de dientes sonrientes se desprendían en amable hospitalidad. Yo llegué al día siguiente y me alojé en el hotel. A la noche la vi caminando del brazo de otro hombre y eso me impulsó a entablar conversación con Anne. Fueron casi 15 días los días de encuentros furtivos con Vera y no nos escondíamos nada de lo que sucedía entre nosotros y los otros. Pero al regreso yo ya no era el mismo y ella tampoco. Y ese es el motivo por el que ahora me encuentro aquí frente a ti. Tuve la sensación de que no había reconocido el viejo cuento de Cortázar. Yo lo había recordado en Biarritz y fue eso lo que me hizo escoger ese hotel de Les Alissés en el número 13 de Rue du Pourbier, en el que el taxi me recogió por la mañana. Los dos habíamos concluido nuestros espárragos y nos trajeron el cordero. Ella me dio un consejo entonces, me dijo: solo olvídate de esa historia y no hagas como yo. No se las vayas contando a todos porque ese tipo de historias en el camino no le importan a nadie. Muchos mienten, yo también lo hice, creo que es por la confusión, pero dicen los cabalistas del judaísmo que la espiritualidad solo se puede conseguir cuando uno se desespera de su vida, se experimenta desilusionado y no ve cómo llenarse, se siente plenamente vacío y se pregunta cuál es el sentido de la vida.
Nosotros vamos a sentarnos en el Café Tipia, un bar brasserie con terraza sobre la Nive y bajo arces a orillas de lo cual, en aquel entonces, se situaban las curtidoras. Yo le hablo de mi trabajo como profesor, del regalo que ha supuesto para mí esa vida metódica, lúcida, tranquila, hasta que se atravesó en ella Veronique con su mofa constante. Por lo demás, el trabajo en el que siempre he pensado que me gustaría jubilarme. Comencé estudiando economía, pero el primer año descubrí que ese mundo no me satisfacía y tomé la decisión de matricularme en la Université Paris 8, en el área de letras y lenguas, en Saint-Denis, hecho del que nunca me habré de arrepentir. Durante toda mi vida he tenido la impresión de estar aquí lejos, algo que la peregrina expresa y que yo también recuerdo porque cita a Kieślowski en La doble vida de Verónica, una historia basada en el mito del doppelgänger, aquel cuya existencia resulta fatídica de conocer y que ella sugiere que surge de una experiencia anterior del propio director, como un personaje secundario que asomaba en forma germinal en el episodio 9 de su decálogo, como una joven que habría de sufrir una delicada operación para seguir cantando. Azar, necesidad, casualidad, teoría de la predestinación, vidas cruzadas, encuentros y desencuentros. Y Carmen lo que se confiesa es enamorada de Philippe Voltaire, Alexandre Fabry en la ficción, que maneja de forma magistral los hilos de sus marionetas y del papel que juega en esa historia el espejo, la sensibilidad y el presentimiento. Ça va bien. Dejamos el café y desandamos lo andado hasta la Rue de la Citadelle porque, como ella me recordaba, había que solucionar lo de esa credencial. La actriz Shirley MacLaine se convirtió en una de mis actrices preferidas desde que la conocí en Irma la Dulce. Y ella habla de un viaje espiritual, de las líneas ley a través de las cuales la Tierra irradia la extraordinaria energía que fluye a través del subsuelo. Esta energía emana una frecuencia muy alta y la actriz explica que cuando es experimentada por una consciencia humana, induce claridad de pensamiento, memoria y revelación. Carmen y yo nos encontrábamos frente a la Maison Laborde y ahora soy yo el que guardo silencio. Estamos a un paso de deslizarnos dentro cuando aparentemente he hecho faltar mi teléfono. ¡Oh! Le digo poniendo mi mano derecha sobre su brazo para detenerla. ¿Te importa acercarte tú al café? Y yo lo haré con el restaurante luego. Ella dice que de ninguna manera le importa y que o nos encontramos en el albergue o a medio camino, pero me pide que mientras le guarde esa bandolera de la que no se separa. Así que me la tiende sujetándola con el dedo, pero cuando voy a agarrarla casi me voy con ella de bruces al suelo. ¿Pero qué llevas aquí dentro?, le pregunto. ¿Una losa? Carmen se echa a reír y me responde: todavía te puedo contar otro chiste de judíos. Estos son un musulmán, un cristiano y un judío, a los que les ha caído un dinero del cielo. Entonces el musulmán mira a sus otros compañeros y dice: esto me lo ha dado Alá y Alá tengo que devolvérselo, y lanza el dinero al cielo, pero el dinero cae otra vez a la tierra porque la fuerza de la gravedad existe y es lo que comprueban. Y aunque lo que decide el musulmán
es que se lo entregará al imán de su mezquita, que es su intermediario con Dios. Luego el cristiano hace la prueba y cuando el dinero cae, lo que piensa es que debe entregárselo a la beneficencia. Pero ¿y qué será lo que ocurre cuando eso le sucede al judío? ¿El judío qué dice Slimovitz? ¿Qué dice? Dios tomó lo que quiso y lo que no quiso, seguro que quiere que sea para mí, ya sabes. La gracia malvada del espíritu libre, Lacan. Pero ya nada me parece divertido y pienso en Veronique y ese odio del católico del que ella se burla. Y lo que me explica Janine Curichet es que primero fue Madame de Bril, de la que ella era ama de llaves, quien manejaba la recepción de peregrinos en el número 27 de esa misma calle. Una mujer encantadora que, a pesar de su avanzada edad, no ha perdido ni un ápice de su talante. Una mujer encantadora que, a pesar de su avanzada edad, no ha perdido ni un ápice de su talante jovial. Estoy de suerte porque me asegura que me la he encontrado sola por un casual y me pide que, si no tengo inconveniente, rellene yo mismo el formulario de mi credencial. Al principio ya he pensado que voy a quedarme en el albergue municipal y se queja un poco de que las personas que la frecuentamos cada día nos estemos volviendo más y más exigentes, aunque reconoce que a ella le agrada acogernos y me ofrece un té que no puedo rechazar. Luego es cuando he comenzado a escuchar una música que se escapa de la bandolera de Carmen y he pensado que era una rotunda estupidez cargar con el peso de un portátil como ese por el camino. Mi teléfono ella no lo habrá encontrado porque se quedó en Le Havre, esperando sobre una nota en la que me despedía de Albany y le pedía que no hiciera nada por buscarme. Todo estaba acabado ya entre nosotros y ella, con su conducta imperdonable, había dictado la última palabra. Pero esa música no dejaba de sonar. Y a cada segundo que transcurría lo hacía cada vez más fuerte, hasta el punto de resultar ensordecedora. Y aunque Madame Curichet ni tan siquiera parecía percatarse, era la barcalora de los cuentos de Hoffmann, también conocida como Belle Nuit o Nuit d'amour, y la apabullante imagen de la belleza de Anna Netrebko se me mostraba con claridad desde las páginas de Bogue. Pero luego la imagen se transformó y le llovieron algunos años y muchos kilos de más encima y experimenté una repugnancia desconocida porque me sentí incomprensiblemente traicionado por esa mujer y que fue cuando la música despiadada se detuvo. En aquella semana en que la escuela comenzaba a practicar un intercambio experimental y abracé la ilusión de que si los ángeles del paraíso existen, debían de asemejarse a ella. Albany se movía por entre la inexistente sección de filosofía extranjera y de pronto tomó un libro entre las manos y ensimismada se quedó ahí de pie leyéndolo. El libro pertenecía a un filósofo alemán y ella sutilmente dobló las 2 hojas en que imaginé e intuía descubrir sus respuestas. Pero justo en ese justo segundo, la alarma de incendio se disparó y aunque nadie comprendió luego por qué, yo me precipité sobre el libro para conocer qué era lo que tanto podía haberle llamado a ella la atención, necesitando de varios días y de un diccionario para descubrirlo. Fue algo que no se repitió nunca y todavía después de tantos años no he olvidado. Pero esta mañana el texto estaba fresco en mi cabeza como un vaso de leche tibia recién salida de las ubres de una vaca. Albany estuvo a punto de llamarse Dana por James Dwight Dana, porque su padre, que es astrónomo,
también era un gran aficionado a la vulcanología y Dana había nacido en Utica, como ellos, en el condado de Oneida, en el estado de Nueva York. Pero ese mismo día en el que la madre de Albany le comunicó la buena nueva del embarazo, ambos salieron a la calle muy felices a celebrarlo, porque Dana iba a ser una hija tardía y muy esperada, y entonces él vio ese cuento de Gregory Maguire en la librería católica de Utica, The Line in Time, que había nacido en Albany, también un condado del estado de Nueva York, y que se graduó en literatura inglesa y americana. Y esa misma tarde empezó a leérselo al interior del vientre de su madre. Así que cuando un poco después coincidió que la IAU, la Unión Astronómica Internacional, de entre los 500.000 cráteres de Marte, donde James Dwight Dana también tiene el suyo, Albany ocupó el lugar de los 23 grados norte, 49 grados oeste. El destino de mi dulce chica neoyorquina quedó por siempre marcado por el influjo del planeta rojo. Pero eso no fue evidente para ninguno hasta que la misión Mars Science Laboratory, más conocido como Curiosity, se puso en marcha y Albany decidió que en ese viaje interplanetario se expedicionara su alma. Así que se preparó para encontrarse en Cabo Cañaveral, en Florida, y para hacer frente a una travesía de 9,65 millones de kilómetros, pero el lanzamiento se retrasó desde el 8 de octubre del 2009 hasta primero el viernes y luego el sábado de un 26 de noviembre del 2011. Y en ese espacio de tiempo solo trató de contestarse a una pregunta: ¿existió vida alguna vez en Marte? And now I sit here, despairing. I think of nothing else. This fate gnaws at my mind. Se pregunta Cavafis, el Cavafis que nunca llegó a escuchar el ruido o el sonido de los constructores que imperceptiblemente le habían encerrado fuera del mundo. Y estoy ahí detenido cuando la veo venir agitando contenta su mano. Tengo que darte una mala noticia, me dice mientras me coge del brazo y nos encaminamos hacia el portal de St. Jacques, que se encuentra en la parte más alta de esta pintoresca villa, donde las mujeres andan como una costumbre descalzas por la calle. Esa era seguro Madame Sinanian, me confirma la peregrina, la propietaria de Aucun du Coq, otro refugio como el de Biot. Y no he sido inmediatamente consciente de ello, pero cuando ella se ha cogido de mi brazo, he comenzado a experimentar una levedad desconocida que he dejado de experimentar cuando nos detenemos frente a este paso previo a la ciudadela militar. Paso que en el año 1998 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una escalera lleva a la ciudadela también por un camino de ronda, pero la decisión de convertir Saint-Jean-Pied-de-Port en una ciudad de guarnición entre Pamplona y Bayona se tomó por ser un contexto de conflictos permanentes entre España y Francia, contexto que adquiere forma a principios del siglo XVII. Las murallas fueron reforzadas y la ciudad se convirtió en un puesto militar estratégico para las tropas francesas y de Boisvand, por encargo de Luis XIV, se llegó hasta aquí para inspeccionar la ciudadela, sugiriendo algunas modificaciones como nuevos cuarteles subterráneos y una puerta de socorro en el frente este. Más adelante, la fortificación sufrió nuevas reformas, lo que hizo que jugara un papel de primer orden en las guerras de la Revolución y en las guerras del Imperio, resistiendo incluso a un sitio. Así que a partir del siglo XVIII la vida de los ciudadanos de la villa transcurría al ritmo de los ejercicios militares, pero perdió su calificación de militar en 1920, pasando entonces a ser clasificada como monumento histórico en 1963 y sirviendo en la actualidad como colegio. Respóndeme, por favor, a una cosa que me tiene bastante preocupado, Carmen. ¿Tú eres antisemita?, le digo. No, claro que no, ni yo, ni Slimovich. Somos antisemitas y me alegra que me lo preguntes, pero también podías haberme hecho otra pregunta. ¿Qué tienen que ver los judíos con el dinero?
Me experimento otra vez bastante anonadado, casi no me reconozco y no comprendo qué podía haber estado pensando para indagarla de esa manera tan desconcertante. Lo siento, tienes razón, digo a modo de disculpa. ¿Qué tienen que ver los judíos con el dinero? Se cree que los judíos llevan en la India desde el tiempo del rey Salomón y que a excepción de la India, en la que se les ha tratado con tolerancia, siempre han sido acosados o perseguidos. Pero hay una actitud que se desprende del judío de la diáspora, que es la actitud del asentimiento al castigo y la maldición de ser el pueblo elegido, elegido para cargar sobre sí el peso de los pecados del mundo. Un pueblo de pastores que pastoreaban sus rebaños y cultivaban como aldeanos el suelo. Un pueblo que se fue extendiendo por todo el mundo y que es el encargado de manejar el dinero porque su religión no rechaza el dinero y por eso acumula el dinero y porque para el noble y el gentil ese manejo estaba prohibido, como era el caso de los príncipes polacos. Así que el judío presta el dinero al poderoso y a cambio recibe un papel en el que se le exige al campesino, por lo que, representando el papel de testaferros del poder, de rostros visibles de la explotación, son los que reclaman el pago de la deuda, y cuando, como en el caso de los cosacos y los tártaros, surgen las grandes sublevaciones contra los príncipes, el pueblo marcha sobre quienes se conocen como responsables del hundimiento personal de sus vidas. Y es así como se comprenden los grandes pogroms que hubo en la Europa oriental de los siglos XVI y XVII, porque tampoco tenían manera de defenderse y podían ser despojados de todo en todo momento. Y eso es lo que va a cambiar a raíz del Holocausto y la formación del Estado de Israel. La concepción de que ofrendar la vida a Dios era un deber, pero en la memoria colectiva donde existe el odio al semejante y el odio a la diferencia, que es, según este psicoanalista, el terror a la diferencia de lo que goza el otro y de un sentimiento que no alcanza a ver, ya habrán sido marcados por su intensa relación con el dinero. Y en el humor y en la risa, con lo que nos encontramos es con que el punto de vista intelectual ha vencido a la desgracia y nos libera de la angustia. El chiste es el ahorro del despliegue afectivo. Ya. Pero eso no explica por qué tú eliges contar chistes solo de judíos. Porque son los únicos que conozco y porque los escuché en esa conferencia. Yo no veo ni la televisión ni asisto a espectáculos cómicos y ni siquiera me relaciono con los demás desde hace años.